Persecuciones, encarcelamientos, ejecuciones, masacres y basura política son algunos de los términos utilizados para describir a la verdadera naturaleza de la cacería de brujas. Pero, ¿de dónde surgió todo? ¿De dónde proviene el miedo hacia las brujas? En este video enlistaré las que en mi opinión son las 6 razones principales de esta histeria colectiva que provocó la muerte de inocentes a lo largo de los siglos, que van desde sustancias alucinógenas hasta fenómenos psicológicos y sociales. ¿Qué tal, brujos y brujas? Soy Ludwig y sean bienvenidos a El origen del miedo a las brujas. Hoy en día es normal conocer al menos a una persona que te haya contado sobre sus experiencias con sustancias alucinógenas como el LSD o los hongos psicodélicos, pero ni los peores malos viajes de tu amigo drogadicto se pueden comparar a los terribles y malignos viajes que se daba la gente en el pasado, aproximadamente entre el siglo IX y XIII, donde el cornezuelo, un hongo parasitario que afecta a diversos tipos de cereales y hierbas, principalmente el centeno, que bien y resulta era el ingrediente principal para la producción de pan de esa época, siendo el pan el alimento más consumido por las poblaciones debido a su accesibilidad. De hecho, el LSD se sintetizó a partir del cornezuelo por Albert Hofmann en 1938. Los alcaloides tóxicos presentes en el cornezuelo afectan gravemente el sistema nervioso y el sistema circulatorio, dando lugar a la enfermedad conocida como ergotismo, también conocida como el temido fuego de San Antonio, debido al gran dolor y ardor que causaba. Pero su principal síntoma eran las alucinaciones. Quiero que seas consciente de que alucinar hoy en día al consumir LSD no es igual que alucinar en la Edad Media. Hoy en día, cuando alucinas, gracias a todo el conocimiento y avance científico que tenemos en la actualidad, sabrás que lo que veas o escuches no es real. Serás consciente de que lo que sientes es producto del efecto de la droga consumida. Pero en la Edad Media, cuando la gente literalmente creía en brujas o demonios y no contaban con el conocimiento de hoy en día, las alucinaciones provocadas por el cornezuelo podían resultar en experiencias realmente terribles que eran tomadas por verdaderas. Si sumamos la fuerte superstición, los efectos alucinógenos del cornezuelo, más otros síntomas como la gangrena, fiebre o ardor, más el hecho de que no existía forma de controlar o conocer la dosis de agentes psicogénicos en un pan contaminado, y más los lotes enteros de pan sucio que eran consumidos a veces por toda una comunidad, tendríamos como resultado que historias de maldiciones sobre pueblos enteros, brujas, tormentos demoníacos y demás cosas por el estilo tendrían sentido en este contexto. El cornezuelo ha hecho de las suyas incluso en tiempos cercanos. Por ejemplo, en 1951, en la pequeña ciudad de Pont-Saint-Esprit, ubicada en Francia. Más de 200 personas sufrieron una repentina y misteriosa enfermedad tras consumir pan de una panadería local. Aparte de la fiebre, convulsiones y vómitos, síntomas relacionados a la sobredosis de LSD, algunas personas creían que se estaban convirtiendo en animales, que el mundo estaba al revés o que estaban siendo atacados por seres extraños. Un hombre incluso intentó ahogarse creyendo que era un pez. Este suceso ocurrió hace 74 años. Es tan reciente que es tan solo 9 años antes de la creación de los Beatles. Así de reciente es este suceso. Ahora imagínate los estragos mentales que causó el cornezuelo en la Edad Media, donde todo era más atrasado. De hecho, leyendo por ahí encontré un caso. En la Francia del medievo existió una mujer llamada Catalina, que fue ejecutada bajo acusaciones de brujería. Luego de que se le torturó para que confesara, comentó que cada viernes por las noches sentía que perdía el control de su cuerpo y caminaba hacia el bosque, donde participaba en terribles aquelarres, donde había orgías y sacrificios, solo para perder el conocimiento y despertar por las mañanas con un horrible dolor de cabeza. Lo curioso aquí es que el día viernes era el día en que Catalina solía surtirse de pan en la panadería de su pueblo.
Para la siguiente razón, quiero que me ayudes con algo. Quiero que imagines que eres un niño medieval. Cerca del anochecer, tus padres te envían a ti a recoger agua del río más cercano. Cuando caminabas hacia tu destino, viste aparecer del cielo a 3 brujos que te raptaron, desnudaron e hicieron rituales horribles contigo. Bueno, este tipo de relatos abundaban en la Edad Media, y aunque esta historia suena fantástica, muchos de estos relatos podrían tener raíces mucho más humanas y trágicas. La hipótesis de la que hablaré ahora puede ser tema sensible, pues es particularmente oscura y asquerosa. Hoy en día, gracias a Internet, hemos conocido un sinfín de casos relacionados a la p***lia, pero ¿alguna vez habías pensado en que la es un horror tan antiguo como la humanidad misma? Pues bien, es probable que muchos de los testimonios de niños abducidos por brujas, demonios, monstruos y demás seres malignos sea el resultado de un trastorno disociativo que actúa como mecanismo de defensa psicológico ante la traumante experiencia de ser mente. Según el DSM-5, Manual y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, un trastorno disociativo es una discontinuidad en la experiencia subjetiva y o una falta de integración de los aspectos de la identidad, la memoria, la conciencia y otras funciones. Es decir, una persona cuando sufre un evento traumante puede olvidar total o parcialmente su identidad, puede perder noción del entorno y el tiempo, olvidar fechas, bloquear o perder su memoria por un lapso de meses o semanas y rellenar ese hueco con información falsa, interpretar el suceso como algo no real o que jamás sucedió. Incluso hay quienes deforman el suceso y le dan una narrativa mucho más fantasiosa. La mente podría encontrar en la narrativa sobrenatural una forma de externalizar o distanciar una experiencia demasiado traumática para ser asimilada directamente. Todos estos fenómenos psicológicos tienen la función de proteger la psique y la personalidad del sujeto. Y lo digo una vez más, siempre ten en cuenta la enorme superstición e ignorancia que existían en esos tiempos. Para ilustrar este punto, analizaremos un caso de trastorno disociativo moderno, cuya fuente encontrarán en los comentarios de este video. El artículo nos presenta el caso de una mujer de 30 años con diagnóstico de trastorno de identidad disociativo. Desde niña, la paciente reportó experiencias sensoriales inusuales como sueños premonitorios, visualización de espíritus y clarividencia. A partir del 2018, comenzó a presentar episodios en los que una segunda personalidad tomaba el control de sus acciones, hablando con voz masculina, volviéndose agresiva y requiriendo que varias personas la contuvieran. Debido a la creencia de la comunidad de que estaba poseída por una entidad maligna, experimentó aislamiento social moderado. También tuvo varios días de ausentismo laboral debido a la crisis y fracasó en varios tratamientos médicos. Ahora, durante las primeras terapias que recibió la mujer, ella reporta que no tiene historial de abuso, pero con el progreso gradual que los psicoterapeutas lograron, la mujer terminó confesando que a los 5 años de edad, mientras estaba en la sala de recuperación de una cirugía, tuvo una visión espiritual sobre una entidad. Esta entidad estaba vestida con ropa clara. La entidad le habló sobre la importancia del comportamiento ético y moral en la vida. Ella le contó la visión a su familia, pero no la tomaron en serio. A partir de ahí, la mujer comenta que hasta su adolescencia temprana tuvo la sensación de que una entidad espiritual intentaba tener relaciones sexuales con ella, en contra de su voluntad. Le molestaba mucho la sensación de que alguien pasaba sus manos por todo su cuerpo, incluidas sus partes íntimas. No habló con nadie sobre estos sentimientos porque tenía miedo de que los espíritus volvieran y la atormentaran. Como pueden ver en este caso, la paciente presenta un claro caso de trastorno disociativo, pues la mujer terminó deformando el abuso sexual que sufrió por el hecho de que era acosada sexualmente no por hombres reales, sino por espíritus o entidades sobrenaturales.
Además, esa segunda personalidad de un hombre agresivo y violento podría ser una forma de distanciar la experiencia traumante, alejando sus sentimientos de enojo y frustración de sí misma al trasladarlos a otra personalidad. Así pues, el trastorno disociativo cuenta con evidencia registrada y clínica para poder ser utilizado como una explicación para los supuestos casos de rapto por brujas en el pasado. A veces, el mayor acto de magia no está en lo sobrenatural, sino en lo que la mente humana es capaz de hacer para sobrevivir al dolor. Si en el pasado las brujas fueron el rostro del miedo, hoy entendemos que muchas de esas historias eran gritos disfrazados, intentos de una mente rota por explicar lo inexplicable. Tal vez no había brujas, pero sí que había horror. En el libro Brujas, historia de una persecución, se recopilan los casos registrados de quema de brujas ocurridos en Francia, y la inmensa mayoría se trataba de jugarretas sucias para evadir acusaciones de abuso sexual por parte de padres y demás autoridades de la iglesia. Por ejemplo, tenemos el caso de Catherine Cartier, una niña que, según describe desde muy pequeña, se mostró con grandes habilidades para la oración, por lo que fue enviada a un convento para seguir con sus sagrados estudios. Sin embargo, no contaba con que el padre Girard, un degenerado pedófilo, terminaría abusando sexualmente de Catherine en múltiples ocasiones, engañándola para que se desvistiera y tocando sus partes íntimas. Según las palabras de la misma Catherine, el padre Girard introducía sus dedos en su vagina y besaba sus nalgas, alegando que esto la acercaría a Dios. Cuando el padre Girard sufrió de múltiples acusaciones, argumentó que en realidad Catherine le había seducido con brujería. Afortunadamente, el padre Girard murió quemado, ya que diversas monjas junto a Catherine testificaron en su contra, argumentando que en realidad Girard era un brujo. Este libro, el cual te recomiendo ampliamente, recopila principalmente en el apartado de Francia muchos más casos de esta naturaleza, donde padres y autoridades católicas incriminaron de brujas y acusaron de haberlos seducido a incontables mujeres jóvenes e inocentes, y todo con la asquerosa intención de salvarse ellos mismos por las malditas marranadas que cometían. ¿Alguna vez se han preguntado quién y cómo se decidió lo que es canon y lo que no lo es dentro de la iglesia? El concilio de Nicea fue convocado por el emperador Constantino I en el año 325 después de Cristo. En este concilio lo que se buscaba era establecer el canon del cristianismo, ya que en la época existían otras formas de interpretar la palabra de Cristo. ¿Qué? ¿Libertad de pensamiento? Eso es algo que el Jesús no puede permitir. Por ejemplo, el gnosticismo veía a Jesús como un enviado del pleroma, o el arrianismo, que interpretaba a Cristo como la primera y más excelsa creación del Dios Padre, pero no de la misma esencia divina. El catolicismo moderno es el resultado del canon establecido en el concilio de Nicea, claro, teniendo en cuenta sus múltiples y convenientes modificaciones a lo largo del tiempo. Y si bien dentro del acuerdo no se ordenó de forma directa la captura o ejecución de los llamados herejes, es decir, de personas que profesan una creencia que niegue o altere el canon establecido, sí que se llevó a cabo una persecución política y religiosa. Por ejemplo, a los maniqueos, que fusionaban doctrinas cristianas y zoroástricas, se les persiguió y su líder, llamado Mani, murió prisionero. Estas acciones tenían en un inicio un fin más político que religioso, pues era un intento del Estado romano por unificar la espiritualidad del imperio más poderoso y grande en una sola fe. Desafortunadamente, y con el pasar de los años, la intención de esto se fue deformando y mal interpretando.
El Concilio de Nicea, que ahora marcaba lo que sí era correcto y lo que no lo era dentro del cristianismo, terminó convirtiéndolo en una religión profundamente ortodoxa y discriminatoria, donde un sinfín de conductas, creencias, estilos de vida y filosofías fueron satanizadas. Este concilio le dio el pretexto legal a la iglesia para literalmente quemar los templos y legados de otras creencias contemporáneas, además de etiquetarlas como algo malo, algo negativo o maligno. Este acto marcó el inicio de una larga tradición en la que desviarse de la doctrina oficial era visto como una amenaza tanto espiritual como política. Con el paso de los siglos, esta lógica represiva se extendió y se transformó. En la Edad Media, la herejía fue perseguida por instituciones como la Inquisición, así que no es errado decir que el Concilio de Nicea terminó siendo la semilla que engendró el miedo hacia las creencias diferentes. Sin este concilio, quizá, y solo quizá, eventos como la Santa Inquisición o los juicios de Salem jamás hubiesen ocurrido. Aunque el Concilio de Nicea no trató directamente la figura de la bruja, sí dio origen a una mentalidad religiosa que con el tiempo terminaría por asociar prácticas culturales antiguas, muchas de ellas vinculadas a lo femenino, a lo natural o a lo mágico, con lo herético y lo demoníaco. Antes de la consolidación del cristianismo imperial, las prácticas mágicas, curativas o espirituales locales como la adivinación, el uso de hierbas, los rituales de fertilidad o la medicina popular coexistían con las creencias religiosas sin ser necesariamente perseguidas. Sin embargo, el canon de Nicea comenzó a dividir el mundo en ortodoxia contra herejía. Y con el tiempo, esta lógica se aplicó no solo a ideas teológicas como el arrianismo o el gnosticismo, sino también a las prácticas populares que no encajaban con el modelo cristiano oficial. Durante la Edad Media, la Iglesia reinterpretó muchas de estas prácticas como actos de brujería, es decir, según ellos, como pactos con el demonio. Esta evolución ideológica fue posible gracias a la estructura doctrinal y rígida que se instauró en Nicea. Una vez que se definió lo que era la verdad, entre comillas, y en términos religiosos, todo lo demás pudo ser etiquetado como un error, como un pecado o una amenaza espiritual. Las mujeres sabias, curanderas o parteras, figuras tradicionales en las comunidades rurales, pasaron de ser respetadas a ser perseguidas como brujas, porque su conocimiento no se subordinaba a la iglesia. Así, aunque el Concilio de Nicea no persiguió brujas, la idea de que solo existe una verdad religiosa y de que todo lo demás debe de ser eliminado fue la semilla que, siglos después, floreció como la cacería de brujas. La misoginia se define como el odio, aversión, desprecio o prejuicio contra las mujeres. Es un concepto que se ha popularizado en los últimos años gracias a la exposición que logran movimientos sociales como el feminismo. Ciertamente, es mejor ser una mujer moderna que una de la Edad Media. Por lo menos, hoy en día la misoginia está penada y tienes protección de la ley, pero en el pasado no. De hecho, Dios apoyaba la misoginia según las iglesias. Cualquier mujer que se mostrase diferente a los estándares esperados era considerada impura, indigna, pecadora, puta, cerda, marrana o directamente una bruja. Durante siglos, las mujeres que se salían de los roles tradicionales, por ejemplo, las curanderas, parteras, viudas, solitarias o simplemente mujeres con conocimientos, fueron vistas como peligrosas. La figura de la bruja sirvió como una herramienta para controlar la conducta femenina y reprimir la autonomía. El miedo a las brujas, en este sentido, fue una manifestación de la ansiedad masculina ante las mujeres que no se sometían a las normas sociales, o dicho de una forma más simple, los católicos del pasado eran unos tibios inseguros. El miedo a las brujas no puede comprenderse plenamente sin considerar el contexto de misoginia estructural que predominó durante siglos en Europa
Europa. En las sociedades patriarcales, las mujeres eran vistas como emocionalmente débiles, moralmente inferiores y más susceptibles a ser corrompidas por fuerzas malignas. Esta percepción fue reforzada tanto por discursos religiosos como filosóficos, desde las enseñanzas de algunos padres de la Iglesia, que veían a la mujer como un instrumento del diablo, hasta pensadores como Aristóteles, que la consideraban una versión incompleta del hombre. El fenómeno de la caza de brujas afectó desproporcionadamente a las mujeres. Se estima que entre el 75 y el 85% de las personas acusadas de brujería eran mujeres. Los pasajes que estás viendo en pantalla, los cuales puedes encontrar por ti mismo en la Biblia, sí, en la Biblia que tienes sobre ese mueble, sobre ese altar o entre las pertenencias de tu madre, alimentaron la imagen de la mujer como un ser dual, físicamente débil y espiritualmente peligroso. La misoginia, institucionalizada tanto por la religión como por las leyes civiles, hizo de la figura de la bruja un blanco perfecto para canalizar miedos sociales, sexuales y teológicos. La persecución de mujeres bajo la acusación de brujería no solo respondió a delirios colectivos o histerias locales, sino a un genuino sistema de pensamiento que deshumanizaba lo femenino. Esta razón está muy ligada al Concilio de Nicea, pues es una consecuencia directa que tardaría algunos siglos en llegar, pero debido a que realmente marcó un antes y un después, decidí abordarlas por separado. Uno de los factores más decisivos en la construcción y propagación del miedo hacia las brujas fue la publicación del Malleus Maleficarum. En español, El martillo de las brujas, publicado en 1487, siendo obra del inquisidor Heinrich Kramer. Este texto no solo sistematizó las ideas de la Iglesia sobre la brujería, sino que también legitimó una política de persecución activa contra las mujeres consideradas sospechosas de practicar dichos actos. El Malleus Maleficarum planteaba que la brujería era una herejía y que debía ser erradicada por medio de juicios, torturas y ejecuciones. Uno de sus postulados más alarmantes es que las mujeres eran más propensas a la brujería por naturaleza, ya que, según los autores, eran más débiles física y moralmente, más vanidosas y más inclinadas al pecado. Además, el texto ofrecía procedimientos detallados para identificar brujas, desde el uso de testimonios dudosos hasta la aceptación de confesiones bajo tortura. En este contexto, cualquier comportamiento considerado anómalo, una curación fallida, una discusión entre vecinas, la muerte repentina de un animal o un niño, podía convertirse en supuesta evidencia de brujería. El Malleus Maleficarum legitimó legalmente estas acusaciones, facilitando su aceptación en tribunales civiles y eclesiásticos. Su impacto fue devastador. A diferencia de tratados anteriores, el Malleus Maleficarum se difundió ampliamente gracias a la imprenta y se convirtió en una especie de manual estándar para inquisidores, jueces y autoridades religiosas durante los siglos XV al XVII. Fue uno de los textos más vendidos en Europa después de la Biblia. Su tono dogmático, su retórica alarmista y su clara intención de generar miedo contribuyeron significativamente a la histeria colectiva que provocó la persecución y ejecución de decenas de miles de personas, en su mayoría mujeres. En suma, el Malleus Maleficarum no solo reflejó las creencias de su tiempo, sino que las exacerbó, moldeando el imaginario social europeo sobre la brujería durante generaciones. Su influencia demuestra cómo una obra escrita con supuesta autoridad religiosa y lenguaje pseudocientífico puede provocar consecuencias sociales reales y muy catastróficas.
La quema de brujas solía ser usada como método para deshacerte de tus enemigos, ya sea algún rival político o alguien que te intentaba funar o difamar, inclusive simplemente para matar al cabrón que te caía mal. En el mismo libro llamado Brujas, Historia de una persecución, el que cité anteriormente, se narra el caso del padre Urbain Grandier, un padre que era conocido por ser popular entre las mujeres y tener diversas amantes, pero esta no fue la razón del por qué se le acusaría de brujería. En realidad, el padre Urbain Grandier solía hacer comentarios nefastos y sarcásticos y en general hablaba mal, le tiraba mierda al cardenal Richelieu, o como se pronuncie, quien, cansado de los comentarios del padre Grandier, le pagó a examantes de este último para que fingieran estar poseídas y testificaran en contra de Grandier, quien terminó por sufrir severas torturas y llevándose entre las patas a otras mujeres inocentes que fueron quemadas por supuesta brujería. De esta forma, el cardenal Richelieu se habría librado de su rival eclesiástico. Otro gran ejemplo es el llamado La Chambre Ardente, o en español, la Cámara Ardiente, denominada así porque las investigaciones se realizaban en habitaciones oscuras, iluminadas solo por velas. Todo comenzó cuando dos sacerdotes testificaron ante el comisario Nicolas de la Reynie sobre casos de brujería y envenenamiento. Tras una ardua investigación, la Reynie descubrió una verdad incómoda. Miembros de la corte y personas cercanas al rey Luis XIV estaban involucradas en la compra de arsénico, un veneno letal utilizado para deshacerse de rivales políticos y sociales. En ese tiempo, el uso de venenos era considerado una forma de brujería. La investigación llegó tan lejos que incluso Madame de Montespan, la amante favorita del rey, fue implicada. Para proteger su reputación y la de su corte, Luis XIV ordenó ejecutar a los testigos y a los vendedores de arsénico y mandó destruir todos los registros de la investigación de la Reynie. Afortunadamente, algunos documentos sobrevivieron y gracias a ellos sabemos que el rey quemó a personas inocentes para salvarse a sí mismo, a su amante y a su corte. Los casos del padre Grandier y de la Chambre Ardente son solo dos ejemplos dentro del inmenso mar de acusaciones de brujería utilizadas con fines políticos o económicos. Encima de todo, recordemos que el oficio de cazador de brujas era un oficio real, un oficio en el cual muchos desgraciados estaban dispuestos a acusar falsamente a personas inocentes con tal de ganar algo de dinero. Los mismos cazadores de brujas, así como el mismo clero, sobornaban a cómplices con tal de que fingieran síntomas de posesión para poder ser usados como evidencia en sus acusaciones. Cuando una persona era encarcelada, ejecutada o quemada por brujería, el Estado, las autoridades e incluso la Iglesia confiscaban los bienes materiales de los fallecidos, adquiriendo así grandes riquezas. Esta es la naturaleza, la verdadera naturaleza de la mayoría de acusaciones. Por ejemplo, en Alemania, donde la ley dictaba que un porcentaje de los bienes confiscados debían ser destinados a quién más que a la Iglesia. Por esta misma razón, la Iglesia apoyaba con un fervor increíble la quema de brujas. Y si me preguntan a mí, lo verdaderamente tétrico no era la brujería, sino el hecho de que políticos, clérigos, aristócratas se aprovecharan de la superstición para eliminar a sus indeseables y para salirse con la suya. Quemaron personas inocentes bajo acusaciones falsas, solo para cubrir sus propios intereses, ocultos, retorcidos y repulsivos, como el poder y la ambición. El verdadero horror no estaba en los supuestos actos sobrenaturales de las brujas, sino en la podredumbre política que los inventó. Hemos llegado al final de este video. La verdad es que el miedo a las brujas es una parte de la historia de la cual se puede aprender mucho. Si no analizamos este fenómeno social e histórico, corremos el riesgo de volver a cometer los mismos errores. Imagina que hoy en día se te encarcelara por practicar la Wicca o por ser devoto de la Santa Muerte, cuando lo único que estás haciendo es pensar de forma diferente a lo impuesto, a lo tradicional. Recordemos que la magia, los rituales y la espiritualidad son técnicas de expresión humana y no debemos alarmarnos
preocuparnos por ellas ni prohibirlas. El mundo es demasiado grande y complejo como para creer que existe una sola verdad, por lo que quizá deberíamos mantener siempre nuestra mente abierta a todo lo nuevo que conozcamos y sobre todo prestar atención a los verdaderos horrores, no a los sobrenaturales, sino a los horrores del mundo real, esos que se disfrazan y gozan yaciendo en lo oculto. Si el video te gustó, te resultó interesante o informativo, por favor suscríbete y deja tu like para formar parte de este aquelarre. Nos vemos.